Continuamos con La Noche. Continuamos en este programa La Noche. Al grupo terrorista de las FARC parece no interesarle el respaldo de la ciudadanía colombiana al proceso de paz del que hacen parte hace 16 meses. Su máximo cabecilla, alias Timochenko, de manera cínica y a través de un comunicado, justificó por qué fueron torturados y asesinados dos policías que cumplían labores sociales al sur de Colombia. ¿Qué me preocupa? Pues que cometan algún acto de irracionalidad que vuelva imposible continuar, un atentado a alguna figura muy importante, algo que realmente haga explotar en 1000 pedazos el proceso. Estas palabras del presidente colombiano Juan Manuel Santos hoy cobran gran relevancia luego de que el grupo terrorista de las FARC reconociera cínicamente haber torturado y asesinado a dos policías en Tumaco, en el suroccidente del país. Sectores críticos al gobierno cuestionan que el mandatario colombiano no haya suspendido los diálogos de paz en La Habana por este crimen atroz, preguntándose a su vez si para el Ejecutivo hay víctimas más importantes que otras. El señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, obra más como un rehén que como un jefe de Estado. Pues yo necesito que me lo devuelvan. Por favor, les suplico. Yo lo necesito, que me lo entreguen vivo, sanito y salvo. La plegaria de esta madre jamás fue escuchada. Su hijo, el patrullero Edilmer Muñoz, de 27 años, fue asesinado junto al mayor Germán Méndez Pavón, de 33, por el grupo terrorista de las FARC. Medicina Legal reveló que fueron torturados. Múltiples lesiones repetidas de tipo contundente en diferentes regiones del cuerpo, con diferente intensidad, generadoras de dolor. El brutal crimen indignó a Colombia por varias razones. Primero, el mayor y el patrullero vestían de civil y desempeñaban labores sociales en el suroccidente de Colombia cuando fueron asesinados en estado de indefensión. Segundo, el grupo terrorista de las FARC reconoció con cinismo su accionar criminal. Se desató una gran operación militar de persecución, con media docena de helicópteros artillados y múltiples patrullas que obligó a milicianos a asesinarlos sin tiempo para comunicar la situación a sus superiores. Se vieron obligados a proceder contra ellos, cuidándose de no emplear armas de fuego por razones de seguridad. Las autoridades señalaron como presuntos responsables a 3 criminales de la columna móvil Daniel Aldana del Frente 29 del grupo terrorista de las FARC, por quienes ofrecieron una recompensa de 100 millones de pesos. Por eso este crimen, vil, asesinato no va a quedar impune. Aunque el presidente Santos prometió que no habría impunidad, las FARC no parecen estar dispuestas a responder ante la justicia por el asesinato del patrullero Muñoz y del mayor Méndez Pavón. En sendos comunicados que terminaron abriendo aún más la herida, la organización criminal rechazó la solicitud del gobierno y de las Naciones Unidas de entregar a los perpetradores del atroz crimen. Si los milicianos tuvieran que responder por la comisión de un delito, tendrían que hacerlo ante la juridicidad guerrillera. Son muchos los muertos y parte fundamental de la mesa de diálogo en La Habana es terminar con eso. Pese a estos hechos, el gobierno sigue firme con el proceso de paz con las FARC. La organización criminal quizá no ha cometido atentados contra grandes líderes políticos nacionales en Colombia, pero sí han continuado asesinando a miembros de la fuerza pública, han perpetrado ataques terroristas contra la población civil y han cometido secuestros en el territorio nacional. A esta hora integramos a Viviana Muñoz, ella es hermana de Edilmer Muñoz, el patrullero asesinado por las FARC. También nos está acompañando el candidato a la presidencia Enrique Peñalosa y el senador Juan Lozano, senador del partido de la U. Hoy con Viviana Muñoz, que hasta ahora nos acompaña en Pasto, Colombia. Viviana, muy buenas noches, bienvenida al programa La Noche en NTN 24. Buenas noches, gracias. Viviana, quería conocer su percepción en condición de víctima. Obviamente antes de esto, pues dándole nuestro sentido pésame por la situación por la que está pasando su familia. Hace menos de 2 semanas las FARC asesinó a su hermano, un joven patrullero que llevaba 7 años en la institución, llevaba 7 años sirviéndole a Colombia y murió a manos de las FARC, un grupo con el cual el gobierno colombiano adelanta diálogos de paz. ¿Cómo recibieron ustedes la respuesta que les dio las FARC finalmente frente a la petición que estaba haciendo el mismo gobierno y la comunidad internacional de exigirle a este grupo terrorista que entregara a quienes cometieron este crimen? Pues mal, porque pues no entendemos, o sea, cuál es la situación que ellos tienen.
pues si ellos lo hicieron, pues yo creo que deben pues pagar por lo que hicieron, ¿no? No sé, la verdad, no les entiendo lo que ellos hacen o por qué lo hacen. Viviana, en este momento muchos colombianos desconocen la historia que digamos que se esconde detrás de ese patrullero que entregó la vida por servirle pues a un país. Su hermano, ¿quién era? Su hermano, ¿qué expectativas tenía en la vida y a tan corta edad que tenía? Porque era muy joven. Sí, pues él era un joven muy educado, muy humilde, era muy cariñoso y solamente vivía para su familia. Sufría por la pobreza del pueblo donde él trabajaba y por eso él hacía todas las misiones humanitarias que él hacía. Viviana, le quería preguntar precisamente sobre esas misiones humanitarias, que dicho sea de paso eran muy peligrosas porque era una zona donde existía o existe una amplia presencia del grupo terrorista de las FARC. ¿Él no sentía temor de ir a este tipo de trabajos humanitarios, de trabajos sociales, que finalmente pues, fueron los que los llevaron a la muerte? Pues sí, temor sentía, pero él ya era 3 años que trabajaba en Tumaco y pues la verdad no entendemos qué fue lo que pasó, porque él era muy conocido de la comunidad. Entonces no entendemos por qué pues tomaron represalias con ellos. ¿Él en algún momento le manifestó miedo de ir a esta zona, la cual él frecuentaba constantemente? Pues a nosotros nunca nos dijo nada por no preocuparnos, pero sí había comunicado a los compañeros de él que él no quería ir porque pues donde ellos iban era demasiado peligroso. En su condición de víctima, Viviana, yo quisiera conocer su opinión frente a este proceso de paz que adelanta el presidente Juan Manuel Santos con los victimarios que finalmente le quitaron la vida a su hermano. ¿Usted qué piensa de estas conversaciones? Luego de vivir en este momento en carne propia lo que significa una guerra, lo que significa un conflicto. Pues yo creo que nosotros estamos sin palabras. No sé cuáles serán los diálogos de paz. Pues el daño que ellos causaron fue demasiado grande porque esto nos ha llenado de mucho dolor, de mucha tristeza, porque pues la verdad mi hermano no fue una persona mala y no creo que él debió pagar pues estas cosas tan malas o tan genocidias, se puede decir, que le hicieron a él y al mayor. Y pues el diálogo de paz, yo creo que eso es mentiras. Eso son mentiras porque si no, no hubiera tanta violencia y tantas muertes. Viviana, permítame, como le dije al comienzo de esta entrevista, estábamos con el candidato presidencial Enrique Peñalosa y con el senador Juan Lozano. Candidato, ¿qué decirle a estas víctimas? Finalmente existe un clamor, existe ese deseo de paz de todo un país, pero muchos se preguntan, ¿la paz a qué costo? Son víctimas directas que sufren en carne propia la guerra y que de alguna manera no entienden cómo por un lado se habla de paz, pero por el otro lado hay actos de terror. A Viviana, yo le digo que a mí me duele en el alma, me arde la sangre de furia, de indignación por esto que no es un acto de guerra, es un asesinato bárbaro. De manera que eso quede absolutamente claro. Ahora bien, usted decía, Jefferson, que es que a la guerrilla no le importa si sus actos tienen un efecto sobre el proceso de paz. Más grave que eso, supuestamente ellos aspiran a ser políticos. Una fuerza política. Hacia una fuerza política. Claramente no les importa generar más odio y más desprecio de parte de los colombianos. Eso a uno incluso lo pone a dudar qué tanto interés tengan realmente en convertirse en una fuerza política, porque un grupo que aspira a buscar votos entre los ciudadanos no puede estar asesinando de forma tan miserable a un colombiano humilde o a unos colombianos humildes como lo hizo. Ahora bien, yo simplemente le digo, en una región como la de Tumaco,
donde usted mismo dice que es una región muy peligrosa, infestada de guerrilla, no solo eso, hay narcotráfico, paramilitar, en fin, toda clase de BACRIM. ¿Cómo podemos lograr que haya empleo, que haya progreso mientras tengamos estas fuerzas criminales operando allí? Entonces, en este caso, sí creo que, vuelvo a insistir, las Fuerzas Armadas deben utilizar todas su poder, hacer todo lo posible. Primero, por lograr capturar a estos criminales y castigarlos adecuadamente, por derrotar militarmente a los grupos criminales como la FARC en estos sectores, pero, insisto, aunque lo políticamente en estas circunstancias fácil fuera decir, no, es que acabemos con el proceso de paz, yo vuelvo a insistir que este proceso de paz tiene la característica que no nos exige una tregua, podemos mantener la presión militar, pero si logramos un acuerdo, y logramos la desmovilización de estos grupos criminales en una región como Tumaco, imagínese, obviamente hay que hacer mucho más que la paz, pero eso es lo que va a permitir que haya inversión, que se genere empleo, que haya progreso, de manera que creo que mirando en el largo plazo, creo que incluso para evitar que vuelvan estos crímenes atroces y que haya de verdad progreso en regiones con tanta pobreza como esta zona de Nariño, que ojalá que logremos un acuerdo de paz, de manera que vuelvo a insistir, debemos trabajar mucho tratando de lograr un acuerdo de paz, pero a la vez debemos prepararnos para la guerra. Senador Juan Lozano, en Bogotá, Colombia, quiero conocer su opinión precisamente sobre ese planteamiento que hacíamos al comienzo de este bloque y lo hacíamos también con el candidato Enrique Peñalosa, y ese que tiene que ver con la posición de las FARC. ¿Les interesa? ¿Le interesa a este grupo terrorista de alguna manera lo que piense la ciudadanía en Colombia? Porque uno no entiende cómo, por un lado, ellos también defienden la viabilidad de este proceso de paz, pero por el otro, los actos que cometen son en contravía de ese apoyo que debería tener este proceso y es el que tiene el apoyo de la ciudadanía. ¿A las FARC le importa lo que piense la opinión pública de este proceso o actos como este demuestran lo contrario? Parece no solo que no le importara la opinión pública, sino que estuvieran por completo despojados de corazón y de sentido de humanidad. Toda mi solidaridad para Viviana. Yo siento lo mismo que expresaba Enrique Peñalosa, y es que la sangre arde cuando uno ve lo bárbaro de estas acciones. Y por eso yo he venido sosteniendo desde hace muchos meses que el gobierno debe exigir hechos que demuestren que hay voluntad real de paz, hechos que además están sustentados en la misma Constitución. Por ejemplo, suspender el reclutamiento de menores, suspender la agresión terrorista, que los colombianos tengan una evidencia cierta, no la carreta de todas las tardes de la delegación de las FARC en La Habana, sino evidencia cierta de que quieren la paz. Y permítame concluir este punto señalando algo que ustedes mencionaban en la nota. Es inaceptable que Juan Manuel Santos abra la categoría de colombianos de primera y colombianos de segunda. Si hay un magnicidio, entonces se acaba el proceso de paz, lo que por descarte deja abierta la puerta para que sigan asesinando colombianos humildes, colombianos de bien o colombianos que son héroes de nuestro país, como las víctimas que vistiendo los uniformes de Colombia o que habiéndolos vestido sacrifican sus vidas por defendernos a todos nosotros. Ahí el señor presidente de la República ha debido pedir excusas. No podemos aceptar que existan colombianos de primera categoría y de segunda categoría a la hora de defender las vidas como se tienen que defender de todos por igual. Señor Juan Lozano, permítame, vamos a una segunda pausa comerciales, no sin antes leer algunas de las respuestas que nos llegan a nuestras cuentas de Twitter. Al interrogante que les planteamos hoy, ¿en el proceso de paz actúa Juan Manuel Santos como presidente de Colombia o como candidato? Opinen a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico. Voy a leer algunas de las opiniones que nos llegan hasta ahora. Roberto Castillo, él dice que actúa con mano suave y corazón de colores, es decir, al son del logo político. Lo malo es que no actúa como jefe de las fuerzas militares. Horacio Gamboa nos dice que él cree que como candidato todo lo que diga y haga va dirigido a la reelección.
Y Marta Restrepo nos dice que como candidato, si fuera como presidente, escucharía lo que quiere Colombia y no solo a sí mismo. Son las opiniones de nuestros televidentes. Vamos a una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos, continuaremos este diálogo con el candidato presidencial Enrique Peñalosa, con el senador del partido de la U, Juan Lozano, y con Viviana Muñoz, quien es la hermana de una de las víctimas mortales del patrullero asesinado por las FARC, Edilmer Muñoz. Vamos a una segunda pausa y ya regresamos a este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.